Hoy vamos a hablar sobre la efectividad de las bases de datos. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que la realidad siempre va por delante de los datos. Hoy cambia una persona de domicilio, de teléfono, y los datos tardan un tiempo en recogerlo. Lo mismo con las empresas. Una empresa se traslada, aumenta la facturación de empleados, cambian los cargos directivos y una base de datos siempre lo va a recoger con una cadencia, con un tiempo después de haberse producido el hecho. ¿De qué depende además la calidad? Pues de las fuentes que utilicemos y de la periodicidad con la que consultemos esas fuentes. Si el propio usuario es el que nos facilita los datos, tenemos más probabilidades de que los datos sean correctos. Y cuantas más veces consultemos o cuanto menos tiempo ha pasado desde que entregamos el dato y se ha recogido la información, más calidad tendrá la base de datos. En cuanto a ratios, a porcentajes, ¿qué podemos esperar? Una base de datos de calidad suele tener alrededor de un 70% de efectividad. Es decir, que puede haber datos que estén perfectos, pero alguno puede no ser del todo correcto, en un 70% de los casos. Es decir, que habrá un 30% de merma de datos y un 70% de aprovechamiento. Esperar un 90% de efectividad no es realista. Conseguir un 70% de efectividad en una base de datos es realmente muy difícil, a no ser que previa a la entrega se haya hecho un trabajo de cualificación prácticamente telefónica, donde se haya hablado con estos contactos y se hayan verificado los datos. Y aún así habrán errores. Si por otro lado estás trabajando en una base de datos y tienes menos de un 40% de efectividad, hay más de un 60% de errores, vale la pena que consultes con expertos y busques soluciones de mayor calidad. Y luego tener en cuenta que los datos cambian. Es decir, que aunque tengas un fichero hoy muy actualizado o tu CRM consideres que tiene una calidad muy alta, si hace tiempo que no contactas con esas personas o con esas empresas, piensa que cada año se pierde aproximadamente un 20% de calidad en cualquier base de datos. Es decir, que si al 30% de merma inicial cuando la recibes le sumas un 20% de 2 años, un 40%, tienes un 70% de error. Solo aprovecharás un 30% de los datos. Con lo cual, conforme va pasando el tiempo, vale la pena que utilices proveedores externos para tener una base de datos más actualizada.